Bueno, obviamente no se quebró la taza, pero haz de cuenta que se estaba Sí, es que aumenta muy rápido la temperatura. No, me parecía que estábamos en una película de terror de adventure. Imagínate las reacciones químicas de todos estos gases en el cuerpo. Nosotros siendo tan frágiles, No, es una cosa tremenda. Y hay mecanismos, el cianuro entra por las mucosas. Está lo que comentabas, ¿no? Que te tapas con el paño y vinagre, pero no lo puedes respirar porque el ácido te va a quemar. Sí. Y el mercurio, cuando gasifica, entra por los poros de la piel. Entonces se va a la sangre y viene la intoxicación por mercurio te va a dar leucemia. Y la intoxicación por cianuro te va a dañar el hígado, riñones, la sangre, y vas a empezar a volverte gris, flaco, pierdes musculatura. De hecho, hay una película donde matan a los papas y demás, a los abad, porque les ponían cianuro en las esquinas de las hojas. Entonces se hacían esto así y se pintaba el dedo de negro y la lengua todo negro, era así como zombie. Sí, sí, de hecho... Sí, pero no morían luego. No, se iban intoxicando. Se iban intoxicando. Pero era como una especie de locura, ¿no? Porque hasta se volvía loco el que estaba así, que hasta parecía que ya estaba poseído. Sí, te dan alucinaciones y todo. De hecho, pues es parte de lo peligroso de los tesoros. El gas de cianuro y el mercurio no huele. Es inoloro o te da un olor a almendra o a caramelo, pero muy sutil. Una persona que está haciendo un hoyo y que a lo mejor está emanando gas de azogue o de mercurio, no lo percibe por el olfato. Así es. Sino hasta que él ya tiene los síntomas de mareos y de ascos. O alucinaciones. Exactamente. Porque incluso hasta el gas para cocinar, el gas LP, le ponen el olor. Porque no tiene olor. Sí, como medio de seguridad. Y después le llaman gas licuado. Es el gas y lo licuan con... No me acuerdo cuál es el componente, pero huele a ajo. Sí, muy fuerte. Y de hecho, te mueres. Yo recuerdo que hace como unos 6 o 10 años hubo una fuga de ese componente de lo que le ponen se les derramó y la gente pensaba que era gas. Pero no, era lo que le ponían al gas. De hecho, el componente lo tiene el ajo. No me acuerdo cómo sea, pero en sí, naturalmente lo tiene el ajo. Y es el que le añaden al gas. Lo licúan para que huela. ¿No será la lichina? Realmente te mentiría del compuesto, ¿no? Porque el gas es como un aceitito que obviamente cuando estás preparando se te quedan las manos, aunque ya te las hayas lavado. Viene de las siglas LP, gas LP. Ahí va a estar el nombre. Por ahí podría ir el significado de la L, ¿no? Lísima. Bueno, y es que el ajo en realidad, aparte de que, bueno, sirve para cocinar y es algo tan fuerte, tan penetrante, que yo creo que sí tiene que ser directamente con el ajo. Y fíjate, es importante hablar de esto. Casi nunca se toca los efectos que causa el azogue en las personas. Y a veces no tenemos esta conciencia de entender cuando ya estamos escarbando 2 o 3 metros, si realmente estamos corriendo alguna clase de peligro. Incluso hay un mito, fíjate, que yo lo he estado tratando como de averiguar, como investigar, pero en realidad todas las personas, y eso es algo que a lo mejor, ojalá y que no sea una ley, pues, pero todas las personas que llegan a sacar un guardado grande, a los 10 años fallecen. Pero yo creo que hasta puede ser porque en cierta manera sí agarran algo que les perjudica en su estado de salud.
Hay personas que no se dan cuenta de que fueron envenenadas hasta que pasan 2, No 3 creo años. que, obviamente te vas a dar cuenta en el momento porque vas a sentir tu cuerpo raro, pero pues yo quiero pensar que más bien tiene que ver por esta cuestión de que el envenenamiento es muy leve, pero que sí te alcanza a afectar. De hecho, por eso quitaron los termómetros de mercurio, porque yo jugaba con el Sí, mercurio. a mí una vez me reventó uno y ahí estaba yo jugando. Sí, es cierto, ya no existen estos aparatos. No, están prohibidos. Bueno, aunque todavía los puedes encontrar, como por ejemplo para los termómetros de las carteras, cosas así que a lo mejor ya no son tanto para el uso humano. Las lámparas de mercurio de las calles, que eran los que prendían y luego tardaban. Este era el temporizador, ¿verdad? Que cuando ya se hacía noche encendían gracias a este dispositivo que contenía mercurio. Y ese gas de mercurio le ponías alto voltaje y era lo que iluminaba color naranja. Exactamente. Y quitaron las lámparas de mercurio, están prohibidas. Ya no se utilizan porque tienen mercurio y son altamente tóxicas. Sí, bueno, hay muchísimas cosas que a lo mejor antiguamente se utilizaban de manera normal. Por ejemplo, yo recuerdo que hace poquito descubrieron una especie como de ciudad abajo de Italia o de Roma por ahí, y las tuberías eran de plomo. Todas las tuberías. De hecho, aquí en México, en teléfonos de México, los cables eran forrados de plomo y se prohibieron. Pues, ¿recuerdas allí en Casa Berea que la tubería era como de asbesto? Y me dijiste, ese tipo de material es sumamente venenoso. Sí, y lo prohibieron. El asbesto se llama silicosis, que tienen los mineros, y el asbesto se queda en los pulmones. Hay tantísimas cosas que antes incluso, bueno, hasta para preparar productos cosméticos se utilizaban mucho y que ya con el tiempo se empezaron a dar cuenta que hacían daño. Pero también, por ejemplo, hay otras cosas que a lo mejor te mantenían incluso hasta más joven antes. Porque incluso yo recuerdo que, por ejemplo, en los pueblos a lo mejor no tenían tanta higiene, me refiero a lavarse la boca todos los días. Los señores tenían su dentadura perfecta. Por el fluoruro. Sí. Hay un dato curioso de Marie Curie. En aquel entonces, cuando descubrieron el radio, era la moda. Eran relojes que eran fluorescentes, ¿sí te acuerdas? Y eran de radio y también usaban joyería que traía radio o se amarraban. O incluso tomaban los tintes de pelo que utilizaban mucho esto. De hecho, pues todo lo que hiciera un efecto tipo fluorescente, tú lo has dicho, lo utilizaban. O sea, y era moda. Del maquillaje también se volvió. Incluso los remedios que estaban basados en elementos radiactivos, lo tomaban. Sí. Y decían era bueno para esto, para el otro, y lo aplicaban. Incluso, bueno, ahí tengo un tema con esa cuestión de, no sé si recuerdan ustedes, a lo mejor se van a acordar perfectamente de la película del Mago de Oz, de 1939, que utilizaron efectos que eran peligrosísimos, incluso al hombre de hojalata que le habían puesto esta pintura totalmente de plomo. O sea, y que para ellos les trajo consecuencias súper complicadas y difíciles, que muchos de ellos hasta fallecieron por lo mismo. Sí. Fíjate que hablando de esas leyendas y todo, como tomarse el líquido, hay una que me parece muy interesante mencionar y es cuando te mueven los tesoros. Esa de que se mueven los tesoros. ¿Tú crees en eso? Fíjate que no te lo he comentado, pero te voy a enviar el audio. En la hacienda que fuimos, donde la gente dice sacamos, no sacamos, etcétera. De una vez les comento, no ha salido nada ahí. La idea es que movieron. Vamos a hacer esta aclaración, o sea, no hemos terminado la chamba ahí, pero realmente no salió nada. Hubo muchas especulaciones, pero ahorita las desmentimos. Me pasaste el video, saqué el audio, lo digitalicé, lo puse en reversa lo también. Invertí, lo invertiste. Le cambié velocidades y encontré 3 segmentos muy interesantes. En el primero, cuando tú le preguntas a mi novia Yareli que si puedes utilizar la aplicación, y sale una voz y dice no van a encontrar nada, no sabe. Y esto en reversa, reversa.
La segunda es cuando haces la oración de exorcismo, la que te pasé, y antes de terminar se oyen dos voces y una empieza a decir, ¿no será que estos saben? Y otro le contesta, hay que movernos. No sé qué será que son, me dicen las mujeres. Y ya al final luego se empieza a escuchar una voz de una mujer muy dulce y dice que se manifieste, que se manifieste, que se manifieste. Entonces esa oración que yo te pasé en latín es una oración hacia la Virgen María, que lo utilizan los exorcistas para poder hacer su ritual. Y cuando termina me cae la lógica de que contesta, no puedo decir la Virgen, ¿no? Pero si una mujer empieza a decir que lo que dijiste en oración, que se manifieste. Y una voz muy suavecita, ¿verdad? Muy suavecita. Que se escucha de fondo. Sí, y muy diferente a las otras. Muy diferente. Sí, porque pude identificar como 3 tonos diferentes de voz. Sí. Entonces me costó ahí como dices tú, José, no duermes, empiezas a meterte y se te va el tiempo. Yo creo que como hasta las 2 de la mañana me la pasé haciendo experimentos, moviendo y demás. Pero encontré que esa es la prueba de que sí se mueve y que las ánimas sí te lo mueven. De repente, no sé por qué, pero te lo mueven. Y ahí están las voces que te voy a compartir ese audio, igual lo ponemos. Por supuesto, se oye con gusto. Clarito. Es de las partes que se oye más clarita la voz. Entonces eso que mencionas, José, de que hay una polémica ahora en todo esto de que si se mueven, de que no se mueven. Les comparto, yo empiezo hace unos 10, 11 años en todo esto. Y fíjate, yo siempre empecé con grupos muy escépticos de detectoristas. Siempre mi vida fue... Exactamente, sí. Y esta transformación ha durado, si no años, décadas, yo creo, de entender cómo funcionan las mecánicas espirituales y acéptalas, porque no es fácil. No es que de buenas a primeras las vayas a creer o que vayas a decir, bueno, tengo que respetar este grupo de reglas para tener alguna esperanza de sacar algo y entender la comunicación tan sutil que se lleva entre entes y estas señales que nos dicen, bueno, pueden proceder o no pueden proceder. Sí. Hay cosas que las anclan, se pueden mantener ahí. O sea, hay muchas preguntas todavía en el aire, sí, sobre esto. Y es un tema, José, es muy grande. Es un tema que, bueno, yo sí creo que se mueven los dos, okay. Porque también hay un, ¿cómo decírtelo? Justamente estamos platicando de eso, es como el contra hechizo para que no se mueva. Pero bueno, te platico. Yo siempre les he dicho que los espíritus saben perfectamente cuando va sobre el dinero. Ellos lo saben perfectamente. El asunto, por ejemplo... Están leyendo tu mente, ¿no? Todo el rato. Ellos lo saben, saben perfectamente lo que estás buscando. Diferente es cuando está un albañil haciendo trabajos, labores, ni idea y lo encuentra. Uh-huh. Entonces, eso siempre ha pasado. Pero aquí lo curioso, por ejemplo, es de que cuando los espíritus saben qué es lo que estás buscando, ellos saben que estás buscando el bien económico, el bien material que está ahí. Y justamente estábamos platicando en unos días pasados que cuando tú vas con la intención única y exclusivamente de ayudar al espíritu, a veces el espíritu te lo entrega. O a veces ni siquiera lo puedes sacar, pero viene toda una serie de consecuencias que te empiezan a pasar cosas muy chidas, que incluso rebasan a lo que te puedes encontrar ahí enterrado. O sea, es algo que el espíritu recibe una ayuda que con nada se puede pagar. Y de la misma manera, el favor obtenido, lo que te da el espíritu, la entidad, te favorece muchísimo, incluso hasta más que lo que puedes llegar a encontrar ahí. Entonces siempre es como mantener esa actitud de que, ok, bueno, le voy a hacer el paro, lo voy a liberar, y yo sé que a lo mejor va a ser muy difícil que una persona que no tenga los conocimientos le ayude a lo mejor, pero si yo los tengo, pues lo voy a ayudar. Si quiere entregarme lo que está custodiando, adelante, si no, no pasa nada. Uh-huh. Porque en algún momento les platiqué que una vez estuve yo metido en un asunto donde estábamos escarbando y al final, primero empezamos nada más 4 personas y al final ya éramos como 15. Ya sabíamos que no iba a salir nada, pero curiosamente, mi tía al siguiente lunes se sacó $2 millones.
Entonces ahí te das cuenta que cuando ayudas a las entidades, los espíritus, la ayuda viene por otro lado. Ahora, Es otro tipo de tesoro, ¿no? sí, finalmente es un beneficio. Y ojo que la retribución que tú recibes puede venir de diferentes maneras, no propiamente sacando el tesoro. Exacto, es que para que tú puedas ayudar a esas personas que tengan los conocimientos, porque precisamente puede haber, no sé, X persona que dice, bueno, yo te quiero ayudar, pero no saben cómo. O sea, no existe a lo mejor esta intercomunicación en la cual el espíritu te dice algo y hay como esta comunicación en la cual él necesita tal cosa, tú les la entregas, incluso sacarlos, llevarlos al panteón, sin sacar lo que está ahí. A veces el beneficio sí viene por otro lado. Pero bueno, les platicaba, está este ritual en el cual cuando se está moviendo el tesoro, es clavar estacas de ocote. Y eso evita Que se mueva. se mueva. Sí me la sabía que era poner 3 estacas en triángulo alrededor del área, ¿no? Bueno, así me la sabía yo. Sí, a veces es complicado ponerlas en triángulo, más que nada por a veces de repente donde lo estás trabando y así. ¿Qué es lo mejor entonces? Lo puedes, con que las pongas, con eso ya estás deteniendo lo que se pueda llegar a mover. Es 1, 2, 3. Pues en realidad yo sé que son enormes. A lo mejor nada más tienes la oportunidad de poner una sola porque quitaste un cuadrito, pones una sola. Pero si en realidad tienes el chance, te pones hasta 11, 7, 5, o sea, pero todo siempre en el espiritual se va a manejar todo en nones. Siempre, porque los pares aquí sí chocan muchísimo. Incluso hasta las personas que están escarbando siempre tienen que ser nones. Fíjate que me tocó comprobarlo. Precisamente con el graviómetro. Pero ya no tuve oportunidad de volverlo a comprobar, entonces no es algo así certero, pero pasé el graviómetro y no me dio marca. Ya ves que yo le hablo mucho a un vidente y me dijo, ahí está, pero no te lo están dejando ver, te bloquean. Y ahorita te voy a comentar una experiencia que me sucedió el domingo pasado. Entonces algo hizo y dice, pon las estacas. Ahí sí tenía parte para hacer el triángulo, hice el triángulo con las 3 estacas, pasé el graviómetro y me dio una marca como la que va a salir en tu video, que tiene rojo y azul, y sí me la marcó y dije, casualidad, no. Y ya no tuve oportunidad de volverlo a comprobar. La semana pasada hice la sesión de hipnosis y vimos unos tesoros y vimos, varios lugares que nos hablaban. Hay 2 anécdotas que te quiero contar. La primera es, yo voy con esta persona que me llama para medir en su terreno y me dice, yo cuando estaba chiquillo me seguían 2 perros, uno blanco y uno negro. Y hasta que mi abuela me dijo que eran del diablo y ya me dio miedo y ya no los volví a ver. Hice la sesión de hipnosis, va en espiritual y encuentra a una persona sentada en una piedra y le dice, ¿quién era? Pues yo estoy cuidando aquí lo que está abajo de la piedra, pues es una joya. ¿Tienes problema con dárnoslo? Dice, no, nada más darles de comer a mis perros, darles de comer agua y comida. Ellos son los que cuidan aquí. Y dije, yo jamás le comenté a la persona que estaba en hipnosis que se habían aparecido platos ni nada. Entonces ahí coincidió en esas partes donde dice cómo va embonando en la parte real con la parte espiritual. Y lo que tú comentas, José, va muy de la mano con la parte de pedirle a las ánimas del purgatorio. Ellas no pueden pedir por sí mismas, pero tú puedes orar por ellas, está perfectamente documentado en el catolicismo y demás. Y ellas van a pedir por ti. ¿Sí? De alguna manera van a pedir por ti, porque pueden pedir por ti, pero no por ellas mismas. Entonces sí, van embonando muchas cosas, es lo interesante. Yo tengo una pregunta sobre esto, en el concepto de la hipnosis, el viajar y ver a la entidad ahí posando, ahí sentado, no sé, la entidad está consciente, y si está consciente, está también ubicado en nuestro mismo tiempo. No, hay varias cosas en la hipnosis. La primera es que se van al tiempo, Ok. porque luego buscamos las señas y ya no están.
se van al tiempo donde ellos están ahí perteneciendo. La segunda cosa... Porque estos perros pues ya no existen. Ya no existen. Y la persona piensa que sí, a lo mejor se fue con esta preocupación de que, bueno, ¿quién le va a dar de comer a mis perros? Sí, la cosa es que se le manifestaron a esta persona cuando estaba chico y los veía y los seguían. Sí. Entonces, pues ahí están jugando las dimensiones, algo raro. Pues es que en realidad, por ejemplo, también tiene que ver el tipo de muerte que haya tenido esta persona. Por ejemplo, cuando se perdió la conciencia, ellos se borra totalmente que ya no pertenecen a este momento y a este tiempo. Ellos piensan que aún están vivos y que están teniendo sus actividades totalmente normales. Sí. Y este tipo de personas es a las que pierden la conciencia, es a las que se utilizan para muchos trabajos, porque ellos están perdidos. Entonces, los santeros, todas estas personas que se dedican a hacer cositas, los utilizan. Sí. Y fíjate que ahí está algo muy interesante. El padre Pío de Petriccioli es el único santo que yo he encontrado que habla de las ánimas en pena. Porque todos los demás te dicen, está el infierno, está el purgatorio y está el cielo. Pero el padre Pío de Petriccioli habla de las ánimas que están en pena. Esas que ni están en el purgatorio, ni están en el infierno y están vagando, cuidando algo. Es el único, si quieren leerlo, es el único que menciona ese tipo de almas. Y él dice, es que no se han dado cuenta que murieron hasta que se encuentran con la realidad. Y de hecho es como llegas, te las encuentras, las personas que los ven y dicen, es que tú estás muerto. Y dicen, no estoy muerto, veme. Porque bueno, según mi visión hay dos clases de espíritu o de entidad, aquella que está consciente, que pudiéramos clasificarlo como en el hecho fantasmal, y la otra que viene en un plano espectral, que no tiene conciencia, que más bien es como un eco que se repite o una esencia de lo que fue, pero que no goza de una conciencia y que está ahí como una sombra repitiendo tal vez algún episodio de su vida o de su propia muerte. Y yo creo que hay más, ¿no, José? Hay que tomar en cuenta también que estamos hablando específicamente de a lo mejor los espíritus que están custodiando un tesoro, porque como es bien sabido, acuérdate que lo único que te puede atar a la tierra es el odio y el dinero. Entonces, ¿todo tesoro o regla tiene que tener un custodio o esto es muy independiente? Es muy independiente, pero te voy a decir en cuáles son las cuestiones. Por ejemplo, las personas que fallecen y que saben que tienen ahí guardado, que dejaron ese pendiente y no se van hasta que lo entregan, porque finalmente es un bien económico que, aunque ellos ya no están aquí, ellos saben perfectamente que era su tesoro, algo valiosísimo, y se lo quieren entregar a un pariente, un familiar o a quien sé yo que se lo quieran dar, pero los detiene y ahí están atrapados. Incluso yo sabía que si una persona que a lo mejor, no sé, unos 2 o 3 años enterró algo, es un peligro que lo deje ahí enterrado, porque precisamente si llega a fallecer se va a quedar ahí Yo lo conozco eso como apegos. Tienes un apego y es muy difícil y está sustentado en parte de un evangelio que dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que pase un rico al reino de los cielos. Y es por esos apegos, ¿no?, que se quedan. Así lo entiendo yo, bueno, hay muchas interpretaciones. Pero, caso curioso, también en esa sesión de hipnosis, la marca que te enseñé, que es roja con negro, no me la marcó el Deus y está como a 60 centímetros, pero me la marcó el gradiómetro. Y en la hipnosis yo tenía esa duda y le dije, a ver, vete al punto donde yo estoy midiendo con el Deus y dime qué está pasando. Y empezó a brincar así la persona y se puso fría y dice, ahí está una entidad. Parece hombre, pero no es hombre, está como humo blanco. Y está pegado a ti, te va siguiendo. Y está asomándose a tu medidor. Dije, pregúntale que si me está bloqueando el equipo. Y le dijo, no, yo tengo curiosidad de qué está haciendo. No me estaba bloqueando el equipo, pero su energía interfiere. Vio a esta persona que interfiere. Entonces, O sea, lo que causa señales erróneas en los equipos. Los bloquea.
Y pero llega también a bajarle la carga, ¿no? A los aparatos, lo que o hemos a ti visto mismo. en otros videos, ¿no? Pero es Sí. interesante cómo lo vio, cómo dice, o sea, la entidad no, porque dice, ¿tú estás cuidando eso? Y dice, no estoy cuidando nada, simplemente pues yo vivo aquí y me dio curiosidad de qué están haciendo. Pero al acercarse al equipo, el equipo pues es energía. Y ellos son energía, entonces los bloquean. José, me acordé hace rato, ¿recuerdas aquella vez que sí nos topamos con cierto guardián, pero que primero se manifestó? Íbamos a un rancho, llegamos a un lienzo de piedra, y lo primero que encontramos con aparatos y con radiestesia fue una serpiente en joyería, pero hecha pedazos. ¿Lo recuerdas? Y después estaba atardeciendo, nosotros con la apuración de que estábamos lejos, no teníamos lámparas. Estabas tú también, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, Después... Fue cuando dijeron que sacamos miles de monedas. Sí estabas tú. Y llegamos a este árbol y empezamos a quitar las piedras y después trajeron los coches para que lo usaran, porque Sí. los faros de los coches eran los únicos que teníamos. Después de un rato se manifiesta esta serpiente y quien nos acompañaba se ponía todo loco, todo intenso y le hizo daño a la serpiente, ¿no? Entonces estaba muy estresado. Pero lo que tuvimos fue esta sensación extraña, ¿no? Desde que encontramos aquel hallazgo en joyería, la serpiente que sale hecha pedazos. En realidad, alguien le dio el machetazo. El machetazo precisamente porque era un peligro que estuviéramos nosotros ahí. Pero como si hubiese sido el antecedente de que saliera el dije con la serpiente mocha, ¿no? O sea, primero sale el dije, Sí. pero yo recuerdo, lo que realmente nos atraía ahí jamás salió. No, y aparte No salió. se puso muy tenso el ambiente, se puso bien complicado. Y más que nada que no salió, pero se estuvieron sacando las cuartillas, ¿no? Estuvieron saliendo cuartillas. Sí. Y un Cristo y un dije. Sí. Salieron. Y en el cerco, en el cerco salieron varias moneditas también de cobre, 3 moneditas de cobre. Ahí quien nos invitó se buscó broncas con su hermano porque llevaba las camisas. Salió en tu video con... Sí, lo recuerdo. Chayotes, que llevaba. Pusieron una regañada. Pero luego ya se cerró todo ese terreno. Ya no se puede entrar, ya no se puede hacer absolutamente nada. Ya se bloqueó esa oportunidad. Todo, completamente. Vaya. A mí lo que se me hace bien impresionante es toda esta cuestión de los lienzos. Cómo, o sea, que ya tienen cientos, incluso sabemos que tendrán hasta 300 años, si no incluso hasta más, y todo lo que por el paso del tiempo ha quedado como guardado ahí, desde a lo mejor alguien que iba caminando y aquí escondo esto y que ahí se quedó. Fíjate que hace una semana y media, más o menos, fui con un cazador y me dijo, pues yo estaba sentado y de la nada se me empezó a ocurrir tirar las piedras del lienzo. Y cuando tiro las piedras del lienzo veo un tubo y jalo el tubo, y es un mosquete. El tubo es un mosquete. Es un mosquete. Y le dije, era un rifle. Sí, de los que le echas la bolita de plomo y Dios, sí. ¿Y tenía partes de madera todavía o ya no? Como la sacó así, el mosquete ya es que la segunda parte, la que tiene la madera, tiene el chispero, le llaman algo así. Entonces cuando lo sacó se desprendió esa segunda parte y pues para mí era como un pedazo de tubo. Dije, oye, ¿y qué hiciste con él? Ahí lo tengo. Mi hermano lo quería partir con una cegueta y le dio un llegue. Le dije, ¿no me lo vendes? Nah, te lo regalo. Ahí les voy a poner en la fotografía. Es un mosquete como este tamaño que reventó el cañón. Se ve cómo se taponeó y reventó el cañón. Pero es en la cerca, o sea, la gente ahí guardaba muchas cosas. Sí, es algo que a mí, incluso, bueno, yo cuando voy a una casa antigua, yo me fijo mucho en el marco de las puertas y las maderas, en los orificios, de repente los dinteles, que de repente, y justamente cuando fueron ustedes a la casa Bere, ahí fue donde salió el dije, exactamente en los hoyitos de las maderas. Es que, bueno, nosotros como detectoristas siempre nos vamos al suelo
pero tal vez un 60 o 70% de los buenos hallazgos están o en las paredes, en los marcos, o en algún rincón escondido, pero también así, tipo en una puerta, ¿no? Yo he encontrado en las esquinas, en esta parte de las esquinas, tumbaban el hueco, metían y luego tapaban. No estaban ni enterrados ni nada. Ese fue en Lagos de Moreno. Ahí encontré una ollita que estaba en la pura esquina. Traía como unas 300 monedas de cobre. No era plata, pero un jarrito así, y le rebajaban la esquina, lo metían y resanaban. ¿Eran cuartillas? No, eran unas como fichas de hacienda. Flacos. No y las, es que a veces vienen en forma de cajón, en una pared oculta, una pared falsa. Sí, aunque te voy a decir, por ejemplo, me causa todavía muchísimo más, a lo mejor, morbo de saber, de ver, cuando te puedes encontrar una carta, una fotografía, algo bien personal escondido ahí. Que los documentos a veces son muy difíciles que se conserven, pero sí se da el caso. Sí. Se da el caso. Y bueno, por ejemplo, lugares donde a lo mejor no hay humedad, donde a lo mejor está que no hay a lo mejor polillas y todo eso, pues se puede llegar a conservar alguno. Pero eso me llama mucho más la atención, precisamente porque te cuenta una parte de la historia de lo que se vivió ahí. Entonces eso es bien interesante. O cuando salen piezas de ropa, ¿no? Sí, también. O incluso cuando estás escarbando, porque te ha tocado, y salen de repente zapatos. O salen cosas así bien personales de alguien. Ah, qué bueno que me cuentas. Ahí en el video de Víctor, ahí vamos a explicar un poquito qué fue lo que encontramos. Pero hay un canal de un peruano que empieza a sacar un montón de basura. Lo que nosotros dejamos cuando empezamos, que sale ropa, zapatos, y tú dices cascajo y demás, y esto es basura, y lo tapas y lo dejas. Y él sacó unas piezas dentro de toda la basura. En los entierros más modernos, y te estoy hablando, pues no sé, de 1910, 1920 para acá, antes el carbón lo echaban para poder disimular que era pues algo donde echaran basura y quemaban, y abajo estaba el tesoro. Entonces dices, pues es carbón, y abajo del carbón, según esto, encontrabas. En los tesoros más modernos revuelven cascajo y basura y demás para disimular que hay algo enterrado. Entonces llegan los detectoristas y dicen, esto es basura, y lo dejan. En el de Víctor encontramos basura, y encontré una pasta dental antes de que se llamara Colgate. O sea, pasta dental era una pastita así, y venía fechada con 1945. Pero ya había visto el video de esta persona, y dije, no, lo voy a sacar. Y saqué toda la basura que había ahí, y estaban las latas ya oxidadas. La historia es que la señora que vive ahí vivía ahí y se vino a Guadalajara y ya no volvió. Pues alguien deja su casa y ya no vuelve. Luego otra persona vivió ahí y luego se la vendió al papá de Víctor, y caen las fechas. Entonces, en 1945 la señora encontró ese tesoro, porque me lo marcó perfectamente el gradiómetro, 1,5 metros y como 1 metro de profundidad. Es bajito como para que alcanzara la señora. Sí, entonces yo me meto por un lado, por ahí van a ver el video, y empiezo a sacar toda la basura y se ve cómo está. La señora en su momento, en 1945 más o menos, lo sacó, echó toda la basura, cascajo y demás, y se fue. Y dejó su casa ahí. Eran 2 cuartitos de adobe. Y luego ya llegó otra persona, y así fue como se hizo la casa. Y cae exactamente la historia, ¿no? Entonces, en los tesoros modernos de 1940 y tantos y demás, que alguien escondió, echan basura. Y ese me tocó también en Arandas, otro igualito, y se veía el hueco donde estaba la olla, un hoyón de ese tamaño, pero también lo llenaron con bolsas. Ese fue, y tenía basura de Ariel de 1985,
Dice, este lo sacaron en 1985. Dice el dueño, no sé cuántas veces se lamentó a su hermano. Dice, en esa época compró un estacionamiento y casas y todo, y dijo que había vendido un ganado, y dice, no nos dio nada al cambio. A mi hermano hace poquito le tocó sacar un guardado en una pared. Pero haz de cuenta que bien curioso porque ya ves que nos platicaba que nadie quería derribar esa pared. De hecho, aquí aplicamos otra vez que quien no está buscando, quien no tiene la intención de encontrar, es aquel a quien se le otorga todo. Porque su hermano realmente estaba en plan de trabajo. Y él nos platica que estaba trabajando en esta obra y que precisamente, José, nadie quería aventarse esta chamba. ¿Por qué? Porque le daba el sol a la pared y nadie quería estar fumando la pared y todo eso. Entonces dice, pues yo lo hago. Y dice que de repente escuchó que se caían como corcholatas, ¿no? Sí. Él se imaginó, pues, como corcholatas y todo eso. Sin embargo, pues él sigue sacando tierra, pues iban a tirar a la pared. Entonces él sigue trabajando y todos los demás descansando fuera del sol bien a gusto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues empieza a salir todo eso y empieza a buscar. Y empezaron a salir un chingo de monedas de plata y las empezó a guardar todas en su mochila. Decía que se veía bien raro que estaba trabajando con la mochila escuchándole. Qué bueno. Sí, bueno, ya se lo merecía. Sí, y más que nada esa parte de los albañiles que encuentran, típicas historias de siempre de que estaba trabajando el albañil y dejó tirado todo y se fue. Y ya, y mi hermano sí siguió trabajando. Ahí todavía. Bueno, es que es lo más lógico, ¿no? Por ejemplo, tantas historias de que encuentran el tesoro y dejan ahí la máquina encendida y se van. Es que también piensa, si vas a encontrar algo, pues vas a ser discreto, ¿estamos de acuerdo? Y qué mejor manera de ser discreto, pues sigue haciendo tu trabajo, lo tuyo. Y pues en la discre, pues ahí vas guardando todo, ¿no? Yo tenía, bueno, con la dinámica del canal, pues es estar platicando, ¿no? Así algo, no hay guión ni nada, pero algunas preguntas que sí meto yo en las pláticas es, ¿cuál ha sido, cómo llegaron al mundo de la detección? Bueno, te platico en mi caso, meramente fue mera curiosidad, fue porque realmente en una tienda yo vi uno de estos aparatos y llegué y pregunté, oiga, pues ¿cuánto cuesta ese aparato? Y me dijo, y yo de tonto, es una pregunta que todo principiante le hace al vendedor de aparatos de detección de metal, oiga, ¿cuántos metros detecta ¿Qué profundidad tiene, no? Exactamente, era un detector playero y se ríe de mí esta señora, no, pues que si acaso son centímetros, y es la verdad, ¿no? Los aparatos no llegan muy profundo. Después de ahí como que me desanimé un poco, pero también reflexioné, bueno, ¿qué es lo que puede estar encima? Que son monedas, que son joyería y todo eso. Entonces me animé a comprar este aparato, pero yo esperaba que fuera una etapa, Carlos. Yo dije, lo voy a probar, me voy a aburrir y lo voy a botar. O sea, todo valió cuando empecé a encontrar mi primer moneda y todo se hizo un vicio, se hizo un virus. Y después fue la espinita. Y te has de acordar de todos estos grupos que se hacían antes, como el Foro de Buscadores de Tesoros, del señor Pedro Cantú. Sí. Y un montón de amigos empezaron a contactar, se empezaron a hacer reuniones en Guadalajara, empezamos a citarnos en distintos lugares como en el Agua Azul. Yo recuerdo una vez que nos citamos un montón de compañeros, allí conocí también al compañero Harry, al compañero Ricky King. Esa vez llovió horrible y sin embargo fueron algunos, también fue Pedro y no recuerdo cuántos fueron, pero fueron bastantes. Ahí empecé a entablar comunicación con verdaderos detectoristas, que recuerdo que sí me compartían realmente lo que encontraban en los campos. Es cuando yo me di cuenta que realmente valía la pena, ¿no? O sea, si lo piensas de manera, qué cosas de valor puedes encontrarte, pues te animas, ¿no? Porque te das cuenta que tras la perseverancia, puedes encontrar muy buenas piezas. Entonces fue más curiosidad que nada, ¿no? Y se volvió un estilo de vida, ¿no? Sí, fue inevitable cada semana salir, encontrar nuevos amigos en esa etapa, en esa época que sería como 2009 empecé yo. Era muy difícil encontrar con quién salir, tú lo sabes. Sí. Antes no era tan viral esto, no era tan buscado, y era la época en que todo el mundo te veía bien extraño, ¿no? Ese loquito que pedo. Y te gritaban en la calle, no, oiga, póngase a trabajar. Sí.
no esté de holgazán, un montón de cosas, ¿no? O la clásica, ya salió el tesoro. La gente que era buena onda, la que no, simplemente te juzgaba y pensaban que eras un vividor o eras una especie de no sé, de parásito. Sí, fíjate que así todavía hay gente que piensa, ¿no? Pero detrás de esto, pues, habemos gente que trabajamos, que tenemos negocio, que hacemos. Pues que en realidad